Son las 23 horas con 3 minutos cuando les damos la más cordial bienvenida y las buenas noches a hora 23. Comenzamos con deportes, pero seguimos enumerando los temas que serán noticia a lo largo de nuestro programa. Escucharon hablar de Chumita. No me refiero al jugador que perteneció a Stronger y que juega actualmente en México. Me refiero al niño que ha escrito una página dolorosa en la historia de la lucha contra el cáncer en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Se trata de un menor al que se le detectó cáncer el año pasado, se le amputó una pierna donde se encontraba un tumor y prácticamente está desahuciado. Su madre viajó a Argentina traficando drogas, según dijo, para obtener recursos en el tratamiento de Chumita. Y en los últimos días recibió un permiso especial del sistema penitenciario de Argentina para viajar por 30 días a Santa Cruz y acompañar a su hijo quizás en la última etapa de su vida. Un drama que desde luego genera dolor, lágrimas en esa familia, pero también admiración por la lucha de este niño que quiso ser futbolista, no lo podrá ser, y la decisión de su madre de acompañarlo en estas horas tan difíciles. Tendremos desde Santa Cruz el desarrollo de este tema. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23, segundo programa de esta semana, y hablamos de la tecnología. Hoy en día, quien no está conectado o no sabe usar la tecnología de manera positiva en su día a día, está excluido, y cada vez de un modo más amplio y más intensivo. Es por ello que la Agencia de Gobierno Electrónico de Tecnologías de la Información y Comunicación decidió implementar un programa denominado Inclusión Digital para Colegios. Este programa está destinado a capacitar a los profesores en el manejo de la tecnología para que ellos puedan aplicar esta en la enseñanza a los estudiantes. Así que esta noche conocemos más detalles al respecto. Otro de los temas de Hora 23, cuando finalice el año, de acuerdo a pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela llegará nada menos que al 1.000.000%. Se trata de la crisis más grave del planeta, solo comparable en términos económicos a lo que sucedió en Alemania tras la Primera Guerra Mundial en el año 1923, con una inflación similar. Esto ha provocado, desde luego, un desastre humanitario que ha tenido varias manifestaciones, quizás la más dramática, el éxodo de 2.3 millones de venezolanos desde el año 2014. En cifras, esto significa que cada 7 de 100 venezolanos ha salido del país huyendo de la pobreza, del hambre, de la desesperación, de la falta de alimentos, medicinas y elementos básicos para la subsistencia. Personalidades de Venezuela que han recorrido la región estudiando este tema visitan el país y estarán en Hora 23 para comentar este desastre humanitario. Pero esta noche además hablamos del agua que llega a nuestros hogares, el agua que consumimos. Usted recordará hace unos años atrás la crisis del agua que afectó a varios departamentos de nuestro país. Hoy por hoy la cantidad de agua está garantizada. Sin embargo, un estudio de investigación que llevó a cabo la Facultad de Ingeniería afirma que si la cantidad de agua está garantizada, la calidad de esta podría no estarlo, podría que el agua que consumimos esté contaminada. Así que esta noche conocemos más detalles de por qué la cantidad de agua que consumimos podría estar contaminada según este estudio que llevó a cabo la Facultad de Ingeniería. Más detalles en unos minutos. Pero además, es momento de conocer los cuadros que se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23. Comenzamos con el siguiente tema y el cuadro a través del cual usted puede participar con sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas. ¿Considera correcto que se procese a una madre que cometió un delito por salvar la vida de su hijo? (23:07). Justamente a propósito de ese cuadro mencionado por Paola, vamos a comenzar a tratar la historia de Chumita. Se lo conoce por ese apodo. Desde luego, por su edad, 13 años, no se puede revelar su nombre, más allá del drama que sufre su familia. ¿Cuál es la historia de Chumita? Desde niño fue aficionado al fútbol. Era el goleador de su equipo en varios torneos escolares de Santa Cruz. Su equipo preferido, Oriente Petrolero.
Una vida dedicada al deporte, goleador, aficionado al fútbol, deportista en todo sentido. Hasta que llegó la desgracia. El año 2017, es decir, el año pasado, él sintió una bolita en una de sus rodillas y esa bolita se transformó en un tumor maligno. El cáncer estaba presente en su cuerpo, avanzó rápidamente, tuvo que amputársele una de sus piernas donde se presentó el tumor, pero no fue suficiente para detener esa terrible enfermedad que es el cáncer, que avanzó, avanzó y avanzó, y en este 2018 Chumita se encuentra en un estado terminal. Recibió hace pocos días la visita de la persona que más ama en el mundo. La estamos viendo en imagen. Me refiero desde luego a su madre, que padeció otro vía crucis. De acuerdo a su versión, viajó a Argentina transportando droga, se habla de cocaína, con el fin de recaudar fondos para el tratamiento de Chumita. Fue capturada por la policía de Argentina, detenida y condenada a prisión. El estado terminal de su hijo ha determinado que las autoridades penitenciarias argentinas otorguen un permiso especial de 30 días para que esta mujer, la madre de Chumita, visite Santa Cruz, se encuentre con su hijo en el hospital donde recibe tratamiento y lo acompañe durante 4 semanas. Esa es, en síntesis, la historia de Chumita, que hace pocos días recibió la visita de jugadores de su equipo favorito, Oriente Petrolero, que le dieron un momento de alegría. Pero la alegría auténtica llegó del abrazo y del cariño de su madre. Vamos a hablar de este tema. Estamos ya en contacto con los estudios de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz y allí se encuentra Jorge Paz Llaveta, delegado departamental en esa ciudad, Santa Cruz, de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, señor Paz? Buenas noches, bienvenido a Hora 23 y a Bolivisión. Buenas noches, querido compañero periodista de Bolivisión. Un gran saludo desde Santa Cruz. Nosotros cumplimos acá la función de defensor del pueblo del departamento de Santa Cruz y desgraciadamente nos toca también abordar estos temas como el de Chumita y el tema de su mamá, que son ciudadanos aquí de nuestro departamento, concretamente de la segunda ciudad más grande de Santa Cruz, que es Montero. Ellos viven allá y les toca vivir un drama familiar que ha conmovido a nuestra población. Señor Paz, justamente, ¿cuál ha sido la participación de la Defensoría del Pueblo en esa gestión que ha permitido el traslado de la madre de Chumita de Argentina a Santa Cruz para que lo acompañe durante 30 días? Por la información que nosotros manejamos, la señora, como usted dijo en la parte introductoria, por una cuestión de necesidad, se vio tentada a tener que transportar sustancias controladas a la República de la Argentina. Fue detenida en octubre del año pasado. Este viaje ella lo había realizado desesperada por la necesidad que tenía de llevar adelante algunos estudios para su hijo que tiene cáncer. Esto hizo de que ella, en ese estado de desesperación, de necesidad, viaje y la detengan y bueno, esté un año presa. El niño, el jovencito se agravó acá en Santa Cruz y bueno, ahora los médicos nos dicen que esta situación de salud de Fernando, de Chumita, es irreversible. Es doloroso tener que hablar de un jovencito que tiene, como cualquier joven de esa edad, sus sueños, sus ilusiones, de tener una vida normal, de triunfar en el fútbol, de estar con los amigos, y ahora está postrado en cama con una pierna amputada, su mamá detenida en Argentina. Por suerte,
gracias a la acción, a la iniciativa de un número de personas en el norte argentino, donde está detenida la señora, se ha logrado un permiso excepcional por razones humanitarias para que ella pueda venir y estar con su hijo durante 30 días. Y bueno, esto configura un cuadro muy doloroso donde se nota claramente de que una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, está atacando muy fuerte a nuestra sociedad y debería tomarse cartas en el asunto, ¿no? Las autoridades políticas de todos los niveles deberían preocuparse más por este tema del cáncer y también preocuparse más por el tema del control del tráfico de drogas, porque por lo que la información que tenemos, existe una facilidad para poder tomar contacto y llevar adelante este tráfico, ¿no? Aunque sea por necesidad, pero este es un problema para nuestra sociedad. Realmente están en juego aquí dos bienes jurídicos protegidos, que son la vida de Chumita y la libertad de la señora Claudia, su mamá. Esto es realmente un drama que ha movilizado a la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y ha presentado el día de hoy un anteproyecto de tratamiento penal diferenciado para las mujeres, porque este drama que vive la señora Claudia, ¿ya?, y su familia y Chumita es un drama que viven muchas madres, mujeres bolivianas aquí en las penitenciarías de Santa Cruz, de Bolivia seguramente, y también mujeres bolivianas en el exterior. Enseguida vamos a hablar, señor Paz, de las Defensoría del Pueblo que justamente se están presentando. Le decía, vamos a hablar en detalle de ese tema, la acción de la Defensoría. Pero antes quisiera que nos cuente, por favor, cuáles fueron las características del encuentro de Chumita con su madre cuando se cristalizó finalmente ese hecho. La Defensoría acompañó seguramente esa circunstancia. Sí, nosotros estamos actuando como garantes de este permiso extraordinario por razones humanitarias otorgado por la justicia argentina a la señora Claudia, y la esperamos el día viernes pasado ahí en la terminal. Tuvimos una emergencia y la señora tuvo que, tras que llegó nomás, estaba muy desesperada con una bebé que tiene 4 meses y se fue directamente a su casa, a Montero. Terminamos nosotros a atender la emergencia y nos fuimos para poder reunirnos y ver las condiciones en que estaba Chumita y conversar con la señora. De verdad es un cuadro muy conmovedor, muy doloroso, y bueno, vimos ahí de que los vecinos, los parientes, las autoridades de Montero se han identificado, se han sensibilizado, se han solidarizado con este drama y están ayudando de diversas formas. Igualmente el Hospital Oncológico ha adecuado un espacio ahí en la casa de la familia de la señora Claudia Chumita para que el niño pueda estar tranquilo, porque él pidió estar en su casa. Y también los médicos del Hospital Oncológico han preparado a los familiares para que puedan atenderlo a Chumita ahí en su domicilio. Vemos de que hay calor humano, de que hay solidaridad, y esto es importante ya considerando la situación que está viviendo esta familia.
Desde luego que sí, gestos muy importantes para destacar y valorar. Ahora se ha hablado de la siguiente posibilidad, creo que nos anticipaba algún detalle, el hecho de que la Defensoría plantee la posibilidad de un sobreseimiento de la madre de Chumita para que quede en libertad, vuelva a Bolivia y acompañe a su hijo en posiblemente sus últimos momentos de vida. ¿Cuán factible es lograr este sobreseimiento en la justicia argentina? A ver, la situación de la señora Claudia es más o menos la siguiente. Su hijo mayor, Chumita, tiene 14 años, pero además tiene tres hijos más, ¿no? Una niña de 11, otra de 4 y una bebé de 4 meses. Y ella vive sola, ¿no? Esa es la realidad, la situación de muchas mujeres en nuestro pueblo, ¿no? Dentro del sector popular, que es la mayoría de nuestra población, existen situaciones así, deben haber muchas. En el caso de la señora, ella tiene esa familia, las dos hijas de 11 y 4 están a cargo de la familia y bueno, ella vive ahí en la penitenciaría con su hijita menor. Y Chumita, que está en un estado grave de salud. En consideración a que ella tiene una responsabilidad con sus hijos, con Chumita y los 3 hermanitas, vive sola, está privada de libertad, ¿ya? Ha estado un año privada de libertad en esa cárcel del norte argentino. Ha habido una movilización de parte de la Defensoría del Pueblo, el consulado de nuestro país en esa región argentina, hermanos nuestros que viven en esa zona, en esa región de la Argentina, y ciudadanos, periodistas y otros que han generado todo esto, desde conocer la historia y generar una corriente favorable para que se den estas situaciones que se han dado. La Defensoría del Pueblo, por cuerda separada, aparte de ser garante del permiso extraordinario que se ha dado, está gestionando lo que usted mencionó, ¿no? El sobreseimiento, porque aún no tiene sentencia. Eso en coordinación con Defensa Pública de la Argentina. En ese sentido es de que se están llevando a cabo esos trámites. Estuve yo ahora reunido con el compañero David Tesano, defensor del pueblo a nivel nacional. Tratamos el tema y se ha visto esa y otras alternativas en procura de que la señora pueda recuperar su libertad y pueda dedicarle más tiempo a Chumita y a su familia y recuperar su vida normal y mirar hacia adelante, ¿no? Como corresponde. Muchas gracias por la información de verdad conmovedora que nos ha brindado Jorge Paz Llaveta, delegado departamental en Santa Cruz de la Defensoría del Pueblo, un caso que nos conmueve a todos. Gracias por su palabra, señor Paz Llaveta. Vamos a continuar. Gracias a ustedes por hacer conocer un caso de la vida real, un drama humano que desgraciadamente se ha presentado en nuestra ciudad y para lo cual tenemos que activar todas las posibilidades para poder ayudar y ser parte de la solución a tanto problema que hay dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Damos a usted el agradecimiento. Pero no dejamos el tema, ya que vía Messenger seguimos en Santa Cruz de la Sierra, exactamente en Montero, a pocos kilómetros de la capital oriental, y vamos a establecer contacto con Melanio Suárez. Él es tío de Chumita, lo vamos a ver en imagen enseguida, quien nos va a contar cómo ha pasado estos días Chumita en compañía de su madre. Ya lo decíamos, se encuentran en la ciudad de Montero, donde se ha
logrado la reunificación momentánea de la familia, ya que la madre tiene apenas un permiso de 30 días para permanecer en Bolivia. Luego debe retornar a Salta, la ciudad de Argentina, donde guarda reclusión por tráfico de drogas. Ahí ya lo tenemos en imagen, Meliano Suárez, tío de Chumita. Buenas noches, señor Suárez. Cuéntenos cómo ha pasado estos días Chumita en compañía de su madre. Bien, bueno. Bien, muy buenas noches. Decirle de que gracias, ¿no?, al reencuentro que ellos han tenido, digamos, entre la mamá y Chuma, pues, ¿no?, que él está enfermo de cáncer, ¿no? Y bueno, nosotros como familiares y ella también están contentos, ¿no?, por verla a su mamá. Me imagino, señor Suárez, que ha mejorado el estado de ánimo de Chumita con la presencia de su mamá y la integración parcial, por lo menos, de la familia. Ese es el panorama que se han vivido estos días desde que el pasado viernes la mamá llegó a la ciudad de Santa Cruz y luego a Montero. Más que todo, digamos, todos estamos contentos. Ella también, gracias al reencuentro que ella tiene, él ha tenido un poco de mejoría. Ha estado todavía con visita, ¿no? Gracias, por eso le digo, gracias al apoyo de toda la gente de aquí de Montero, no solamente de aquí de Montero, sino de Santa Cruz y de todo Bolivia y todo el país, ¿no? Y más que todo también los presidentes de España que siempre están con él, ¿no?, apoyándolo, y como les digo, apoyando económicamente y más que todo, bueno, como él necesita oxígeno, entonces apoyando también con oxígeno, y algunos de sus compañeros también, ¿no?, con algunos víveres y todo lo que, bueno, vamos a llegar, va a necesitar el Chumita, ¿no? A propósito justamente de esas necesidades, ¿cuáles son los requerimientos más inmediatos de la familia de Chumita? ¿Las autoridades están cumpliendo con la atención médica? ¿Tiene los suficientes cuidados, la alimentación que se recomienda en estos casos? ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles sus necesidades? Bien, la verdad es que ahorita estamos, digamos, tratando, ¿no?, de que venga el médico para que nos avise y poder, ¿no?, pedir el medicamento, que ya que todavía no sabemos, ¿no?, qué medicamento le vamos a dar, pero lo importante es que él se está restableciendo gracias igual a, como le digo, a todos, ¿no?, a todo el país que siempre está apoyándolo. Y bueno, pues todo lo que él necesita, por ejemplo, es, como le digo, es oxígeno, económicamente que lo apoyen, y más que todo, digamos, ahora estamos pidiendo, ¿no?, a ver si el gobierno o cualquier gente que nos apoye, aunque sea con un lote o una casa, porque ellos están viviendo, digamos, en la casa de mi hermano, y bueno, ellos no tienen, digamos, casa propia, y eso es lo que nosotros tratamos de que, ojalá, ¿no?, alguien que por ahí se solidarice y pueda, ¿no?, apoyarnos, digamos, con una vivienda por lo menos para él. Muchas gracias por este contacto y por la información. Melanio Suárez, tío de Chumita, nos ha permitido acercarnos al hogar. Ese hogar que se ha recompuesto parcialmente desde el pasado viernes con la presencia de la mamá de Chumita en Santa Cruz y en Montero, que va a cumplir su primera semana junto a su hijo. Tiene 3 más para su compañía. Y desde luego se esperan las gestiones de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones para ver la posibilidad de un sobreseimiento de la mamá de Chumita, aunque desde luego eso es competencia de la justicia argentina. Les hemos contado así un drama que se conoció hace poco, cuando comenzó a difundirse la historia de Chumita, un niño con cáncer de tantos otros en el país, que atraviesa las dificultades que ya todos conocemos ante un ambiente que generalmente es de indolencia. Dejamos el tema, son las 23 horas con 27 minutos, momento de un paréntesis, luego nos ocupamos de otros temas, los anunciados al principio de Hora 23.
Las 23 horas con 31 minutos en hora 23. Otro de nuestros temas de hoy, la crisis migratoria de Venezuela. Ya lo decíamos al principio del programa, reiteramos los datos. De acuerdo a estadísticas recientes de la Organización de Naciones Unidas, aproximadamente 2.3 millones de venezolanos han salido de su país en un periodo comprendido entre el año 2014 y el año presente, 2018. Esto significa, de acuerdo a los mismos datos de la ONU, que 7 de cada 100 venezolanos han huido de su país. Las causas ya las conocen, son fáciles de predecir o están muy bien establecidas. Una crisis económica, falta de alimentos, falta de insumos básicos, un panorama complejo en un país que tiene una situación económica delicada. 1.000.000% de inflación, la prevista para este año en Venezuela por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de este panorama que desde luego es muy sensible para la región, especialmente para Sudamérica, aunque la migración ha llegado a Norteamérica, a Centroamérica y al Caribe. Y lo vamos a hacer con dos invitados, ellos venezolanos. En principio el saludo para Yoharlis Linares, ¿lo he pronunciado bien? Sí. Yoharlis Linares, ella es lingüista y coordinadora de investigación de una entidad que se ocupa de esta problemática, Huellas en el Sur. Y también contamos con la presencia de Emilio Useche, ¿es correcto el apellido? Sí. Useche, investigador y politólogo de la misma entidad, Huellas en el Sur. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Comenzaremos con las damas. Yoharlis, ¿cuál es la magnitud del problema de la migración venezolana más allá de las cifras que he mencionado? Fíjate, la magnitud es tal que un día nosotros nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros amigos, que la mayoría de las personas que conocíamos, habían tomado la decisión o están pensando en tomar la decisión de emigrar del país. ¿Ustedes viven en Caracas? No, nosotros vivimos en Capacho, en el estado Táchira, que es una zona fronteriza con Colombia. Pero estudiamos en Mérida y nos desarrollamos profesionalmente en Mérida, en Barquisimeto, en Caracas, en otras ciudades también. Y lo aclaramos, lo hubiera dicho al principio, ustedes están recorriendo varios países de Sudamérica para conocer en el terreno cuál es la situación de los venezolanos que están en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia. Sí, nos surgió esta idea de la investigación que se llama Huellas en el Sur, porque bueno, decidimos que teníamos que salir de la esfera y del confort de la academia para analizar este fenómeno con una visión etnográfica, con una visión científica, pero con una visión humanística sobre todo. Decidimos hacer el recorrido por nuestros propios medios, esto lo estamos costeando nosotros. Le propusimos la investigación al doctorado de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de Venezuela. Este doctorado nos dio el aval académico para presentarnos en universidades e instituciones de los países que vamos a visitar y lo insertó dentro de una de sus líneas de investigación. La investigación es totalmente cualitativa, a pesar de que los números son importantes para algunos factores claves en esta investigación. Lo que nos interesa es analizar las condiciones y las dinámicas migratorias que están viviendo los venezolanos en este momento en los países de la región. Esos son los antecedentes del tema. Emilio, sí. ¿Qué países han visitado hasta ahora y cuáles son las percepciones de la situación de los venezolanos en esas naciones brevemente? Bueno, hemos visitado Colombia, que es el país con mayor cantidad, casi un millón, según las últimas declaraciones del canciller colombiano, Ecuador, Perú, y ahora estamos en Bolivia. En Colombia estuvimos 3 meses, en Ecuador 3 meses y en Ecuador casi 4 meses. En Ecuador 3 meses y en Perú casi 4 meses. Ahorita estamos en Bolivia. Hemos percibido, hay algunos temas importantes que queremos nosotros aclarar. Uno tiene que ver con el porqué de las causas, más que de las causas, porque conocemos todas las causas, es de conocimiento, digamos, público. Pero lo importante que hay que determinar, y es uno de los hallazgos que hemos nosotros conseguido en nuestro ejercicio investigativo, es que en Venezuela hay un fracaso del modelo económico rentístico petrolero. O sea, cada vez que suben los precios del petróleo, hay estabilidad, hay populismos, se elevan los subsidios,
Cada vez que caen los precios del petróleo, hay inestabilidad, crisis sociales, migraciones, ¿sí? Nosotros vemos esto como un fenómeno porque en el caso del pueblo venezolano o de Venezuela, el pueblo venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Y nunca se había dado una circunstancia como la presente. Incluso se dice, de acuerdo a varios estudios, que la migración venezolana es la más alta de los últimos 50 años en América Latina, que no tiene parangón en cuanto a ritmo y celeridad. Sí, sobre todo en cuanto a ritmo y celeridad. O sea, es la que mayor cantidad de personas ha salido en menos tiempo, ¿no? Para, digamos, decirlo sencillo para los que nos escuchan. Hay una característica importante que nosotros hemos visto con respecto al tema de los controles migratorios, y esto también es importante decirlo. Así como el pueblo venezolano no tiene ni experiencia migratoria, los estados-nación que lo están recibiendo no tienen experiencia en recepción de migrantes. Eso genera una característica muy particular a la hora de generar enfoques multidisciplinarios para atención de la crisis humana y social que está viviendo el ser humano migrante. Ahora, Yoharlis, con matices, desde luego, los países que han acogido a venezolanos, principalmente Colombia, Ecuador, Chile y Perú, han respondido a la ilusión con la que estos ciudadanos llegaron allí, o su situación no es del todo cómoda. Muy buena pregunta esa, porque es uno de los hallazgos que tenemos en el avance de nuestra investigación. El venezolano que decide emigrar lo hace con la intención de buscar una mejor condición de vida, mejor calidad de vida. Cree que en un país distinto de Venezuela va a conseguir esto. Muchas veces el venezolano no se informa en cuanto a las características del país al que va a migrar, no se informa en cuanto a la sociedad a la que se tiene que enfrentar y en la que se tiene que insertar. Y cuando llega al país destino, hay un choque que influye en su desenvolvimiento en esta sociedad, en su desenvolvimiento laboral, en su capacidad de involucrarse con personas nacionales de este país. Entonces, eso ha generado que haya cierto desencanto, cierta desilusión con respecto a la experiencia migratoria. Ahora, la primera etapa quizás se cumple, es decir, el simple deseo de comer, porque así de grave es la crisis en Venezuela. En cuanto a trabajo, se ha logrado ubicar a la mayor parte de los venezolanos en la región en áreas laborales. Básicamente, ¿en qué sector? ¿Servicios o qué? Yo creo que la mayor población de venezolanos migrantes en estos países se está dedicando al comercio informal. Hay vendedores ambulantes, hay personas que piden dinero en los autobuses a cambio de algún caramelo o de algún producto. Hay personas que tienen, digamos, empleos en algunas empresas o en algunos establecimientos, pero estos empleos son muy informales, no tienen contratos que les garanticen algunos derechos laborales y, bueno, básicamente esa es la situación que hemos observado. Esto en la última oleada migratoria, porque si hablamos de las primeras oleadas migratorias, como mencionaba Emilio al principio, las características del migrante son distintas. Por lo tanto, digamos, podían salir con mayores condiciones económicas y esto les permitía quizás emprender algún negocio en el país al que llegaban. Situación que ha cambiado con estas últimas oleadas migratorias. Justamente a propósito de esta última ola de migrantes, hace un par de meses el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una pregunta para Emilio, decía lo siguiente: los venezolanos que se van del país salen con platica, que creo que es un término muy utilizado en Venezuela, y ninguno se lleva menos de $5.000. ¿Será un cálculo correcto? El periódico El País de Madrid decía que hoy un venezolano promedio para obtener $5.000 tendría que trabajar 23 años. Bueno, lo primero que debemos de decir muy responsablemente es que el gobierno venezolano ha tenido una política de invisibilización del flujo migratorio venezolano. Eso hay que decirlo, y empezó a pronunciarse con respecto a la migración a partir de julio de este año, cuando se da el encuentro de Quito, que se da la famosa declaración de Quito, que por cierto no se ha cumplido, ¿no? Hubo un acuerdo de todos los estados que no se ha cumplido.
A partir de ese momento es que el gobierno venezolano empezó a pronunciarse con respecto al flujo migratorio. Al principio de este año, nosotros iniciamos esta investigación el 27 de diciembre del 2017. Al principio de este año y los años anteriores, la política del gobierno venezolano ha sido pretender tapar el sol con un dedo, como pretendiendo que no viendo el problema va a desaparecer. Con respecto al tema del comentario del presidente, que bueno, que, a ver, considero también perder un tiempo valioso en responderle, bueno, pero sí es importante decirle a la audiencia que el salario mínimo en Venezuela equivale hoy a $18, ¿no? Entonces, mensualmente, o sea, trabajas 30 días y te pagas $18 y esos $18 te alcanzan para lo que te pueden alcanzar $18 en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Que de verdad es algo escaso. Ustedes saben sacar cuentas. Entonces, otro elemento importante allí es que si el Estado venezolano estuviese responsablemente, el Estado más que el gobierno, el Estado atendiendo responsablemente la situación, los consulados de cada uno de los países estuviesen hoy registrando a los migrantes venezolanos. Situación que no se da. Situación que no se da. Joharlis, en el caso de Bolivia, creo que, de acuerdo a algunos datos, la población venezolana es superior a 5.000. ¿Han percibido ya y han tenido contacto con esta comunidad? ¿Cuál es su situación? ¿A qué se está dedicando? ¿Está dispersa, concentrada en una ciudad o dónde? Hoy casualmente hicimos una entrevista y el profesor que nos concedió esta entrevista nos decía que la presencia de venezolanos migrantes acá en Bolivia era muy poca, que no se sentía mucho. Sin embargo, tenemos entendido que existe la Casa del Migrante y que en esta Casa del Migrante hay una importante presencia de venezolanos. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Hasta ahora no hemos entrevistado a ningún venezolano, pero sí hemos visto en la calle algunos cuantos. Y hoy tuvimos contacto con un venezolano en el hostal donde nos estamos quedando. Y bueno, sí, sabemos que hay presencia, pero no tanta como en otros países que ya hemos visitado, como en Colombia, por ejemplo, que es donde hay más venezolanos, o como en Perú y Chile, que sabemos que es el destino final o el país deseado por muchos venezolanos. ¿Han tenido algún contacto con alguna autoridad de gobierno, ya sea de nivel central, departamental o local, para analizar este tema, la presencia de venezolanos en Bolivia? Sí, ya estamos tramitando una entrevista con el gobernador de La Paz y también estamos solicitándole al vicepresidente de la República una reunión para tratar una propuesta que tenemos, que es el protocolo regional de atención integral al migrante. Emilio tuvo esa iniciativa y bueno, él puede explicarles a profundidad de qué se trata esta propuesta. Seguro que sí. Aunque podemos abordar, Emilio, en los pocos minutos que nos quedan, el camino que se espera recorrer para frenar este problema. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que el flujo migratorio se detenga y no salgan cientos y cientos de venezolanos cada día en búsqueda, ya no diremos de un futuro mejor, sino de una simple subsistencia? Bueno, lo primero que hay que decir responsablemente es que esta crisis ya no es solamente de Venezuela. Esta crisis se ha convertido en una crisis de la región. Y como tal, nosotros estamos proponiendo el protocolo regional de atención integral al migrante como una propuesta de un consenso de los estados-nación de la región. El objetivo de nuestra visita a Bolivia, además de hacer la investigación, es poder incentivar al Estado plurinacional de Bolivia para que sea el que impulse esta propuesta por tres razones fundamentales. Una, porque el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es el único que puede contar con la autoridad moral y política para poder sentar al gobierno venezolano con el resto de los gobiernos de la región para poder atender humanitariamente esta situación. El segundo elemento es que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el reconocimiento en la región y en el mundo como un Estado que siempre ha defendido la diversidad y los derechos humanos de las minorías, ¿no? Y dado a eso, y hay dos razones fundamentales desde el punto de vista práctico en el contexto internacional, que es que actualmente Bolivia ostenta la presidencia pro tempore de UNASUR, y en UNASUR se estuvo discutiendo la ciudadanía suramericana. Y además también
el año pasado aquí se dio la Conferencia Mundial sobre Migraciones, que fue una propuesta bien interesante con respecto a la crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Eso se dio aquí en Bolivia. Y otra razón, no menos importante, es que este último trimestre se va a desarrollar aquí en Bolivia la 13ª Conferencia Suramericana sobre Migración, que la preside Bolivia. Entonces nosotros desde Huellas en el Sur hacemos como un esfuerzo investigativo de varios expertos en la materia, la propuesta del protocolo regional de atención integral al migrante y la ponemos a disposición de los organismos internacionales que son los que deben de tener la competencia para atender eso y de todos los estados de la región. Entonces, Joharlis, ya para el cierre, las soluciones pasan primero, desde luego, por un cambio radical de la situación política y económica en Venezuela, que no sabemos cuándo se dará, y segundo, una tarea más inmediata y quizás más posible, una acción coordinada de la OEA, de Naciones Unidas, para enfrentar globalmente el fenómeno de esta migración o el éxodo de venezolanos. Así es, pero también estamos convencidos de que para que esta situación cambie, tenemos que responsabilizarnos todos los ciudadanos. No solamente tenemos que pedirle al Estado, no tenemos que pedirle a instituciones, tenemos nosotros que tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de toda esta crisis, porque también tenemos responsabilidad de los ciudadanos venezolanos. Entonces, yo creo que hay que tener voluntad política y hay que dejar de, como dice Emilio, de deshojar la margarita y empezar a tomar las riendas de la situación. Una responsabilidad conjunta, Emilio, pero también una responsabilidad principal del régimen que ha provocado este descalabro y la destrucción de un país que en un tiempo fue próspero y hoy está en una situación casi insalvable. Yo he dicho muy responsablemente que Nicolás Maduro fue un error histórico del proceso revolucionario en Venezuela, del proceso social en Venezuela, porque nosotros somos una generación que creció, o sea, cuando Chávez gana en Venezuela yo tenía 15 años, ¿no? Yo pude estudiar en la universidad porque el Estado me pagó la universidad y lo sigue pagando incluso con déficit ahorita producto de la crisis. Por eso yo decía al principio que el fracaso en Venezuela es el modelo económico rentístico petrolero. Porque lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en el primer periodo era amado y en el segundo periodo vino la crisis y odiado. Con Chávez igual. Chávez cuando tuvo bonanza, amado. Incluso toda la región lo reconocía como el líder regional. Y ahora hoy que estamos en crisis, marxistas del socialismo del siglo XXI. Ya. ¿Cuánto tiempo más se quedan en Bolivia? El que sea necesario. El que sea necesario para hacer toda la tarea. Muy bien. Muchas gracias, la reflexión que plantearon respecto a la necesidad de una coordinación regional surta efecto y la voz de Huellas en el Sur sea escuchada por autoridades y por representantes nacionales y desde luego regionales. Gracias por su visita, Emilio y Joharlis, que nos han permitido conocer más de cerca la situación de sus compatriotas en varios países de la región. Y éxito en su trabajo. Muchas gracias. Muy amable. Nos vamos ahora a un nuevo paréntesis para continuar luego con esta andadura de varios temas en Hora 23. Cerrar la brecha digital que existe hoy en día es fundamental porque así se puede lograr sociedades con más igualdad, tanto en campos de aprendizaje como en la inclusión en el mundo del trabajo, en el aumento de la productividad y mucho más. Es de suma importancia porque hoy en día, ¿quién no está conectado, quién no sabe utilizar la tecnología a su favor y día a día? Sin duda es excluido cada vez de forma más amplia y más intensiva. Es por ello que se llevan a cabo la implementación de importantes programas con el objetivo de la inclusión digital y bueno, en esta ocasión se va a implementar o se está implementando ya un programa en los colegios. Este programa va a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, mejor conocida como AGETIC. Vamos a conocer más detalles al respecto con nuestro siguiente invitado. Nos visita Nicolás Laguna, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Nicolás, bienvenido a Hora 23. Qué gusto. Buenas noches, un saludo a todas las bolivianas y los bolivianos que nos están viendo hasta ahora. Para comentarles estas que yo creo que son muy buenas noticias respecto a cómo vamos cerrando la brecha digital, cómo vamos implementando programas que nos van a permitir en corto tiempo ir reduciendo las diferencias que existen entre las diferentes habilidades y capacidades que tienen los bolivianos para usar las tecnologías de información y comunicación.
Definitivamente, esa brecha digital marca importantes diferencias entre regiones, entre países y también entre lo que son los sectores culturales, sectores sociales. Nosotros hemos hecho una encuesta en diciembre del año 2016 y hemos podido identificar que de los bolivianos el 67%, es decir, 2/3, están ya conectados al internet, ya utilizan la computadora, ya están en la red. Sin embargo, eso significa también que 1/3 todavía no lo hace, ¿no? Este programa de inclusión digital está orientado a eso, a ir cerrando esa brecha, a ir cerrando ese número del 33%, irlo reduciendo cada vez más para que todos los bolivianos en igualdad de condiciones estemos incorporados a la internet, sepamos utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación y seamos parte de eso que también nosotros hemos propuesto con un proyecto de ley que es la ciudadanía digital. Todos los bolivianos tenemos que poder ser ciudadanos digitales. 1/3 de nuestra población no utiliza la tecnología, no está conectado, no sabe cómo utilizar las redes sociales a su favor y ese tercio incluye a todas las edades. Hemos identificado algunas brechas centrales, principales, algunas tienen que ver con la edad, es un factor muy importante, hay gente mayor que ya no ha podido incorporarse a la tecnología, vamos a trabajar también con ellos. Hay también una brecha más que en el número, en la habilidad respecto al género, es decir, las mujeres muchas veces están desfavorecidas en cuanto al uso de tecnologías, negadas por alguna razón en el uso de tecnologías de información y comunicación un poco menos que los hombres, por tanto ahí también hay otra brecha que queremos ir cerrando. Esas son, y la otra es socioeconómica, ¿no? Obviamente el nivel socioeconómico, el grado de acceso material a las tecnologías impide que muchos bolivianos y bolivianas accedan. Sin embargo, los programas como la entrega de computadoras Quipus en los colegios y también la entrega de computadoras a los maestros, etcétera, ha ido cerrando esa brecha, pero ahora queremos darles las habilidades. Tienen el instrumento y queremos darles las habilidades suficientes para que puedan usar esas computadoras y darles el mejor uso. Nicolás, mencionabas que hay mucha gente ya adulta que no logró incorporarse en el manejo de la tecnología y bueno, sin duda muchos profesores cuentan con gran experiencia, con mucha sabiduría, pero pueden tener algunas dificultades en el manejo de esta tecnología y para ellos es muy importante porque ellos tienen esa vocación y cumplen esa labor de enseñar a los estudiantes y aplicar la tecnología en la enseñanza o en la educación hoy en día es algo fundamental. Sí, precisamente por eso el programa de inclusión digital incluye gente dedicada a la pedagogía, que nos está ayudando a nosotros y a los profesores a entender la transformación que tiene que vivir el aula. El aula no es simplemente al incorporar tecnología que aprendes a usar la computadora, no, transforma completamente el proceso educativo, permite que los estudiantes tengan acceso a una cantidad de información que antes era imposible, ¿no? Ahora tienen acceso a la información que está en el mundo, en internet. Antes la única autoridad educativa era el profesor. Ahora no, la computadora te da el acceso a un mundo de información y el rol del profesor tiene que cambiar. Él tiene que ser capaz de poner toda esa información al servicio de la educación en lugar de entrar en contradicción con toda esa información, no a competir con la computadora, sino más bien a utilizarla como un instrumento para que él y los estudiantes puedan tener una dinámica distinta, un proceso educativo diferente. Muy bien, ese es uno de los motivos por los cuales se implementa este programa denominado Inclusión Digital en los colegios. Ya veíamos la información, se venía anunciando esta noticia desde hace tiempo atrás, pero desde ayer se ha implementado el plan piloto en 5 colegios de La Paz y del Alto, ¿cierto? Evidentemente estamos haciendo la prueba piloto en 5 colegios de La Paz y el Alto. Estamos trabajando con voluntarios digitales de 3 universidades, la UPEA, la UMSA y la Universidad Católica. Ellos nos están apoyando en las aulas, son 700 estudiantes que se benefician solo de este piloto, de este programa chiquitito, 20 voluntarios digitales y 700 estudiantes que se benefician, 28 profesores que participan también. Y con esto estamos logrando, creo, un primer ejercicio que nos va a permitir ver qué fortalezas, qué debilidades tenemos a la hora de implementar este plan, pero que sin embargo ya el próximo año tiene que arrancar en todo el país y que tiene que tener un alcance mucho más importante en cuanto al número de personas que se benefician. Y queremos entrar no solo a las escuelas, queremos también trabajar en los asilos, en los hogares transitorios, queremos trabajar con todos aquellos que no han tenido posibilidades de aprender y de utilizar las tecnologías de información y comunicación y darles las habilidades para enfrentar el siglo XXI, que es sin duda un siglo que va a estar transversalizado por la tecnología.
Así es, la tecnología digital sin duda abarca espacios tanto en dimensión como también en lo que es el tiempo, que hasta ahora eran inéditos, y bueno, es sumamente importante poder acoplarse a la tecnología y que los profesores también puedan, por supuesto, implementar eso en la enseñanza. Este plan piloto se lleva a cabo desde ayer con 20 voluntarios, nos contabas. ¿Cómo se han preparado para este plan piloto? ¿Cuál es la capacitación que recibieron estos voluntarios y las funciones específicas que cumplen? Nosotros venimos trabajando con los voluntarios aproximadamente un mes. Los hemos capacitado con pedagogos que les han enseñado cuál es el rol que deben cumplir entre los estudiantes y los profesores, ellos en el aula. Se les ha mostrado también todos los instrumentos de software libre, que es también una política de nuestro Estado, implementación de software libre para la soberanía tecnológica. Entonces los capacitamos en el uso de software libre, en la implementación de software libre y en el desarrollo del proceso educativo. Esa etapa del proyecto nos ha tomado más o menos un mes, y ahora sí ya han entrado desde el día de ayer a las aulas, ya están con los estudiantes, ya están con los profesores. Los profesores han recibido también capacitaciones los fines de semana y están muy contentos. En verdad se han dado cuenta que la computadora puede ser un instrumento fundamental, un instrumento que le da otro toque, otro cariz a la educación, que les permite acceder a mundos que no habían pensado que se podía. Los estudiantes, igual hoy día veíamos algunas fotos que ya nos llegaban, los mismos voluntarios están posteando fotos en las redes, y veíamos cosas hasta el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, porque queremos que los exámenes también se hagan por medios digitales. Queremos que los estudiantes den su examen con sus computadoras Quipus, queremos que los exámenes se califiquen de inmediato, que el profesor no tenga que estar corrigiendo a mano cada examen el fin de semana en su casa, sino que se hagan exámenes digitales, que los den en las computadoras y que las notas salgan inmediatamente para los estudiantes. Definitivamente es que la tecnología, cuando es usada de manera positiva, genera crecimiento y nos simplifica muchas acciones. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es la inclusión digital en los colegios, pero lo hacemos después de conocer las noticias más destacadas de la jornada. Contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Efectivamente las revisamos cuando ya han pasado 3 minutos de esta nueva jornada miércoles. El Ministerio Público presentó este lunes la imputación formal en contra de la ex jueza del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, por el audio en el que confiesa en medio del consumo de bebidas alcohólicas que condenó al médico Jerry Fernández vinculado al caso del bebé Alexander, sabiendo que era inocente. Entonces, la imputación está iniciada. Segunda información, luego de prestar su declaración informativa en la Fiscalía de la Zona Sur de La Paz, Juan Romel Cardoso, quien dio a conocer a través de los medios un audio en el que se oía a la ex jueza Patricia Pacajes confesar que condenó al médico Jerry Fernández sin pruebas en su contra, fue aprehendido y conducido a celdas policiales acusado 2020 y que contempla la conformación de un bloque de unidad que haga frente al oficialismo en las elecciones generales de 2019. Continuamos hablando de la inclusión digital en los colegios. Nicolás, se dice que la información y el conocimiento hoy en día se han convertido en las formas de riqueza actuales y además en un motor para el desarrollo, y mucha de esta información y conocimiento llega a través de la tecnología, a través de las redes sociales, de las distintas páginas web, de las computadoras. Mira, la información y el conocimiento tienen una relación muy estrecha, ¿no? Sin información no puedes producir conocimiento. Y hoy en día los trabajos, el empleo en el siglo XXI está marcado por las habilidades y las capacidades que una persona pueda tener en el mundo digital. Es difícil imaginar dentro de 5 o 10 años que un empleo no requiera de habilidades digitales, que una persona no sepa usar una computadora, que una persona no sepa utilizar un teléfono móvil, un smartphone. Todo el futuro del trabajo está marcado por lo digital, desde trabajos de la economía digital propiamente dicha hasta cualquier otro empleo que va a requerir necesariamente ciertas habilidades digitales. Esto de cerrar la brecha digital del proyecto y del programa de inclusión digital, lo que busca es precisamente eso, que los bolivianos estén capacitados, que tengan las habilidades suficientes para enfrentar en los próximos años todo esto que se viene como un mundo laboral que está estrechamente ligado a lo digital. Muy bien, y trabajando en ello es que ya se implementa la fase piloto de este programa de inclusión digital en colegios, y han sido seleccionados 5 colegios, Nicolás. El Colegio Godávila, el Ayacucho, Jesús María, Villa Alemania y el Colegio Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ha dado la selección de esos colegios que forman parte de esta primera fase?
Mira, la selección de los colegios tuvo mucho que ver con relaciones que habían existido antes de algunos de los voluntarios digitales. Algunos de ellos eran alumnos de estos colegios y dijeron: yo quiero ir a mi colegio, quiero apoyar porque en mi colegio todavía no se está usando la computadora o no, creo que no lo usan adecuadamente, entonces yo quiero ir a apoyar a mi colegio para que ahora sí utilicen las computadoras o las utilicen de mejor manera. Después hubo también otros casos donde profesores se acercaron o nos vieron en las redes sociales y dijeron: oye, ¿no nos pueden ayudar con esto de las computadoras, a ponerlas en marcha, a ver cómo podemos incorporar al proceso educativo? Entonces, en función de eso, los primeros que aparecieron y de los que los voluntarios también conocían algo, es que fuimos seleccionando estos 5 que forman solo el piloto, es el inicio de un proyecto mucho más grande. Muy bien, entonces este programa o este plan piloto, Nicolás, tiene una duración de 1 mes y medio aproximadamente, y bueno, esperemos que con los resultados generados el próximo año ya pueda implementarse el programa a nivel nacional, generando beneficios para gran parte de la población boliviana, para más estudiantes, para más profesores, y reducir ese porcentaje que tú nos mencionabas de poblaciones o de pobladores bolivianos que no han logrado incorporarse a la tecnología e implementar el uso de esta en su día a día. Sí, evidentemente entre diciembre y enero vamos a hacer nuestra evaluación de todo el proceso, de cómo se ha venido llevando adelante, qué problemas hemos tenido, corrigiendo cualquier detalle que pudiera haberse salido de lo previsto, para empezar el próximo año con el año escolar en febrero o marzo, ya con muchas más escuelas, pero también, como te mencionaba, con algunos hogares transitorios, con orfanatos, con asilos donde están también las personas mayores, que creemos que, por ejemplo, tienen grandes conocimientos, pueden aportar muchas cosas, plasmar ese conocimiento en la internet, en Wikipedia, en distintos espacios, y que por no haberse acercado hasta ahora a la tecnología no pueden colaborar. Yo creo que hoy podrían dar un aporte más al país, darle algo más a su patria a partir del conocimiento que han podido adquirir a través de los años, porque hay muchos profesionales muy capacitados que por la edad ya no se han incorporado a la tecnología, pero que si lo hicieran estoy seguro que pueden aportar muchísimo al país. Sin duda. Nicolás Laguna, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, gracias por toda la información que nos brindaste esta noche y éxitos en esta primera fase del programa Inclusión Digital en Colegios. Hasta otra oportunidad. Gracias, Paola. Un saludo a todos los bolivianos y esperamos que puedan ser voluntarios digitales también, que puedan apoyarnos en este proceso que es importante para todos. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Tiempo de revisar en los próximos instantes algunos tweets que hicieron noticia y generaron comentarios. Comenzamos por uno de Herbol, que recoge un pronunciamiento de un dirigente sindical, en este caso un dirigente de la CONALCAM y ejecutivo de la Confederación de Campesinos, Jacinto Herrera, quien advirtió que no garantizan el ingreso de partidos de oposición a zonas como el Chapare y otras regiones del país. Ese dirigente sugirió a opositores, dice el tuit, no perder el tiempo. Una respuesta a esas advertencias llegó a través de un mensaje de Carlos Hugo Molina. Él comentó: ¿hasta cuándo los dirigentes cocaleros del Chapare seguirán creyéndose los dueños de ese territorio, imponiendo por la fuerza extraterritorialidad? En un Estado de Derecho, las autoridades sencillamente no pueden permitir esas situaciones. Otro tuit, otro comentario, otro tema. Roberto Lacerna, con algo de ironía, comentó lo siguiente: según el INE, el sector que más aportó al crecimiento del PIB fue agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca. Supongo, dice Lacerna, que están cuantificando la matanza de jaguares como parte de su modelo de desarrollo. Y el último comentario, la periodista Nancy Bacaflor, a propósito de una de las noticias de ayer: las paradojas de la injusticia, dice, la señora jueza que condenó a un inocente está libre. En cambio, el que ayudó al inocente ahora está tras las rejas. Creo que Guerrero, el fiscal, no se irá sin vengarse del vergonzoso caso Alexander. Hablamos del agua, un elemento vital, y esta frase que la hemos escuchado en repetidas ocasiones tomó mayor importancia y generó conciencia cuando vivimos la crisis del agua hace un tiempo atrás, que afectó a 5 departamentos de nuestro país.
Desde ese entonces, autoridades y las empresas proveedoras de este líquido elemento han trabajado para garantizar la cantidad de agua. Hasta el momento no hemos escuchado noticias relacionadas con riesgos en la cantidad del agua. Sin embargo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés realizó un trabajo de investigación donde ha detectado otro riesgo relacionado con este líquido elemento, pero que en esta ocasión tendría que ver ya no con la cantidad del agua, sino con la calidad del agua que llega a nuestros hogares y que consumimos. Vamos a conocer más detalles al respecto con nuestro siguiente invitado. Esta noche nos visita el ingeniero Gonzalo Lima, exdirector de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés. Ingeniero Lima, bienvenido a la 23, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación, un privilegio estar en su programa y poder compartir con la teleaudiencia un tema que en verdad debe llamarnos la atención. Muy bien, antes de conocer esos riesgos que ustedes han identificado, yo le pido que nos pueda comentar un poco acerca de cómo surge esa iniciativa de realizar este trabajo de investigación relacionado con el agua, donde se identifica este riesgo colateral y relacionado con la calidad del agua. Bueno, a consecuencia de la crisis del agua a finales del año 2016, pues la inquietud surgió en diferentes sectores. En principio fue alarmante, pero posteriormente, en la medida en que se efectuaban acciones por parte de las autoridades, se fue atendiendo y se fue resolviendo de alguna manera. Pero precisamente en esas circunstancias es que diferentes instituciones, llámese juntas de vecinos, llámese ONGs, se aproximaron a la Facultad de Ingeniería, a nuestras diferentes entidades, para que nosotros podamos orientar acerca de medidas de prevención, para que este trauma no se vuelva a repetir próximamente. Entonces, en aquella ocasión se organizó un foro en el cual participaron diferentes actores, por supuesto. La UMSA estuvo participando con profesionales, técnicos, científicos, conocedores de la temática, que aportaron una serie de ideas, de propuestas, y de ahí nació la inquietud de poder conformar una entidad a la que denominamos por entonces el Observatorio del Agua. Con la finalidad no solamente de tomar precauciones en sentido de la cantidad, es decir, de dejar a la población satisfecha con su consumo, sino que fuimos avanzando un poco más, y el otro tema que comenzamos a analizar entonces se refiere a la calidad del agua potable que consumimos en nuestros hogares, y no solamente en la ciudad, también en barrios periurbanos, en zonas rurales, etcétera, donde por lo general no existen empresas que puedan garantizar la calidad de este servicio. Muy bien, y al realizar todo este análisis e investigación, logran identificar riesgos relacionados con la calidad del agua. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos los vamos a dividir en diferentes escenarios. Yo creo que lo más importante es en el área urbana, y luego vamos a tocar los otros espacios. En el área urbana, si bien efectivamente existe el acopio de agua que está garantizado en las diferentes represas, y además tenemos una empresa que se encarga de su potabilización, sometiendo el agua a diferentes procesos, tanto mecánicos, físicos, químicos e inclusive microbiológicos, en su obligación que tienen de garantizarnos una calidad de consumo apto para el ser humano. Muchas veces el producto que distribuyen a través de las redes no siempre llega en esas condiciones al hogar, al centro de salud, a la industria, etcétera. Si bien es agua potable que comienza a circular por las distintas cañerías, esa agua potable no llegaría descontaminada a los distintos hogares. Hay cierto grado de contaminación. Sí, hemos detectado que existen riesgos en los que, debido por una parte a que se transportan por tuberías metálicas que son antiguas, muchas de ellas ya con sarro en su interior, pues tienen el riesgo de poder transportar esas partículas sólidas cada vez que hay cambio de presión o cuando se interrumpe el suministro. Seguramente muchos vecinos han advertido que una vez que se suspende el servicio y se reanuda, lo primero que recibimos es agua ligeramente enturbiada.
es que Claro, precisamente, vemos el agua turbia o amarilla. ¿no es cierto?, está Sí, arrastrando el sarro que está en esas tuberías metálicas que son bastante ¿De qué antiguas. material están conformadas estas tuberías? Bueno, se han instalado hace muchos años, fundamentalmente de hierro galvanizado, pero por el uso ya de tantos años se ha desgastado el revestimiento interno, se ha formado adherencias de óxidos ferrosos, y estas pueden ser desprendidas cuando existe un cambio de presión dentro de la tubería. Si bien existe otro tipo de tuberías conformadas por distintos materiales más aptos para la circulación del agua, la mayor cantidad de las tuberías que tenemos en el área urbana y rural serían metálicas. Claro, porque nuestras redes son muy antiguas, ¿no? Sin embargo, estas están siendo reemplazadas paulatinamente, y bueno, llegará el día en que sean reemplazadas totalmente y por lo menos se va a eliminar este riesgo, ¿no? Pero por otra parte también existen otras causas para que se contamine el agua que es conducida por las tuberías. ¿Cuáles son esas causas? Muchas veces se presentan fisuras o hasta fracturas de las tuberías. Obviamente ahí se genera la fuga del líquido elemento, muchas veces no se las repara de manera inmediata, pero ahí se corre el riesgo de que también el agua pueda recircular en la tubería, pero arrastrando contaminantes que están adyacentes a la zona de fractura. Entonces de esa manera vuelve a contaminarse el agua potable, ¿no es cierto? Sin duda. Y en todo caso existen pues diferentes amenazas dependiendo de la naturaleza del suelo. Pero en todo caso, digamos, este es un riesgo menor, pero también es existente. Todo esto les relato en áreas urbanas. Entonces, precisamente hablando de... ¿Cuál es la situación en áreas rurales? No, en áreas rurales el panorama es diferente. Pero terminemos el tema del área urbana, en ciudades, donde tenemos la empresa que distribuye el agua, tenemos redes de distribución que llegan hasta el domicilio, inclusive con esas sus deficiencias, pero finalmente se garantiza el suministro del agua en nuestros hogares, en centros de salud, en comercio, en la industria, etcétera, ¿no es cierto? En el asunto de consumo de agua en áreas periurbanas, especialmente en nuestra ciudad, muchas veces se toma de vertientes. Por ejemplo, la ladera oeste de nuestra ciudad tiene muchas vertientes de aguas que vienen desde el propio lago Titicaca. Y muchas veces estas vertientes atraviesan pozos sépticos que han sido practicados en los primeros asentamientos en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto, en la parte urbana antigua, se practicaban pozos para tener agua de su suministro y consumo, pero lastimosamente también las aguas, las descargas de aguas usadas han llegado a contaminar estas corrientes, de tal manera que muchas veces el agua que recibimos de esas vertientes pues tiene un sinnúmero de contaminantes, los más peligrosos, microorganismos, Escherichia coli, ¿no es cierto? Y lastimosamente en la ladera oeste de la ciudad de La Paz, a la que hago referencia puntualmente, no existe todavía intervención de la empresa distribuidora, y en muchos casos todavía existen cooperativas de los propios vecinos que de manera empírica hacen el tratamiento del agua que ellos mismos van a consumir. Dejamos claro entonces que existen ciertas regiones y zonas donde los niveles de contaminación del agua pueden ser más altos, pero si hablamos de manera general, esto representa una amenaza para la salud de todos. Definitivamente, una amenaza a la salud especialmente de la población vulnerable. Llámense bebés, llámense ancianos, llámense personas que tienen alguna dolencia, porque fundamentalmente ataca pues el sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Y qué se dirá de poblaciones rurales, pequeñas poblaciones donde la gente se suministra también de pozos, pero muchas veces de ríos, ¿no? Que también igual sufren contaminación? Muy bien, ingeniero Lima, y ahí tenemos identificado el problema, las causas y los riesgos que este puede generar. ¿Cómo se puede trabajar en la solución? Y algo importante, la prevención. Efectivamente, y ese es el horizonte que apuntamos desde hace ya bastante tiempo en el interior de la Facultad de Ingeniería de la UNSA. Queremos conformar lo que llamamos el Observatorio del Agua, que formaría parte de una entidad mucho más amplia, que es el Observatorio Ambiental, en el cual concurrirían diferentes instituciones, porque esto sería interinstitucional,
Además, tendría que ser una entidad al margen de cualquier interés político, sectario, etcétera, pero fundamentalmente que tenga apoyo técnico y científico, porque este es el abastecimiento de agua, no solamente en cantidad, sino en calidad, es un tema, yo diría, bastante frágil y sensible, que cada día que pasa, pues nos debería despertar mayor preocupación. El líquido elemento agua definitivamente es cada vez más escaso y por lo tanto en este observatorio no solamente se pretende hacer un asesoramiento de tipo técnico, de tipo científico, sino además complementar con la parte académica, como es por ejemplo educar a la población en el ahorro del agua, ¿no es cierto?, en la recirculación. Se necesita ese apoyo técnico y científico entonces para conformar este observatorio del agua. ¿Cómo se está trabajando en ello? ¿Qué probabilidades existe de poder conformarlo? Hemos tenido un acercamiento entre varias instituciones, inclusive algunas representativas del gobierno, tanto departamental como también municipal, pero lastimosamente una vez superada la crisis del agua, como que todos han comenzado a descartar la preocupación. Entonces parece que muchas veces nos movemos solamente cuando está próximo al desastre. Entonces nosotros como universidad, como Facultad de Ingeniería, más bien queremos tomar medidas preventivas. Y en ese sentido vamos a retomar esta iniciativa. Estamos volviendo a convocar a las instituciones interesadas para que de una vez ya conformemos este observatorio, y no solamente a nivel local. Queremos ampliarlo ahora a nivel nacional, porque el mismo problema se presenta en diferentes poblaciones, tanto urbanas, periurbanas como rurales, a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Muy bien, esperemos que se brinde la importancia debida a esta situación, que es una amenaza para la salud de todos, y bueno, se pueda conformar entonces este observatorio con la participación de autoridades, instituciones, juntas vecinales y todos incluidos. Ingeniero Gonzalo Lima, exdirector de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, gracias por acompañarnos esta noche y hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto. Un privilegio estar en su programa. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma llegamos al final del programa. Los esperamos mañana, como todos los miércoles, con temas relacionados con el área de salud. Estaremos hablando de los tics nerviosos y de los trastornos obsesivos compulsivos. Esté atento, familias bolivianas. Buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Ya nos vemos muy pronto, Paola. Lo mismo con ustedes. Gracias por su atención. Nuestro tiempo se ha cumplido, pero no nos vamos sin antes presentarles el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Gracias, como siempre.